Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de cálculo de las componentes de un vector, la parte uno. ¿Por qué la parte uno? Porque siempre es importante tomar en cuenta aspectos básicos que debemos de considerar para entrar a este tema de los cálculos de los componentes de un vector. Temas básicos como en este caso el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que se lo suele utilizar bastante. Entonces, este tema del teorema de Pitágoras vamos a tratar en esta ocasión, ya que es una pieza angular en lo que es el cálculo de las componentes de un vector, porque los estudiantes por lo general piensan que los vectores es simplemente aprenderse las fórmulas, que con esta fórmula puedes sacar tal componente, y no es así. Tenemos que hacer entender que hay bases que necesitamos para este tema, ¿sí? Y esas mismas bases las podemos utilizar para calcular las componentes de ciertos vectores, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar estas bases tan necesarias y eso es la parte uno de cálculo de los componentes de un vector, que vamos a recordar lo del teorema de Pitágoras, ¿sí? En el teorema de Pitágoras nosotros podemos hablar de muchos conceptos, ¿sí? Pero vamos acá a explicar aquella situación con nuestro lápiz. Ahí ustedes pueden ver esa teoría y demás ejemplos, lo pueden analizar allí en la plataforma, que ahí tenemos cargado toda esa situación. Pero vamos acá a analizarlo y a explicarlo. El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a escribir acá el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Perfecto. El teorema de Pitágoras es lo que vamos a tratar hoy. Sí, hay muchas definiciones acerca del teorema de Pitágoras. Sí, ojo, ¿dónde nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras? En los triángulos rectángulos. Ahí nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? En los triángulos rectángulos. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y en ese tipo de triángulos rectángulos nosotros podemos pues aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y de hecho los componentes de un vector forman triángulos rectángulos. Por eso es importante iniciar con estas bases que mencionamos aquí en este video, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Perfecto. En un triángulo rectángulo nosotros podemos destacar ciertas partes, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente, que la parte, siempre la parte más extensa, la parte más grande, más larga, es la hipotenusa, ¿verdad? Es la hipotenusa. Sí, siempre la parte más extensa, la parte más larga es la hipotenusa. Ahí está. Muy bien, es la hipotenusa, ¿verdad? Profesor, ¿y qué son las partes que están aquí abajo? Aquí son catetos, ¿sí? Por lo general, miren que aquí no tengo ningún tipo de ángulo, solo estoy hablando del teorema de Pitágoras. Por lo general, pues siempre la parte que está aquí abajo es el cateto adyacente. Sí, es el cateto adyacente. Cateto adyacente. Sí, siempre la parte que está abajo es el cateto adyacente, ¿verdad? Lo que está en el piso es el cateto adyacente. Entonces vamos acá a ver, y lo que queda en el aire en esta parte es el cateto opuesto. ¿Sí? Lo que queda en el aire es el cateto opuesto. Cateto opuesto, sí. Lo que queda en el aire viene a ser el cateto opuesto, ¿verdad? Esas son las partes de un triángulo rectángulo y esas mismas partes nosotros las podemos ejemplificar pues con letras para no estar escribiendo pues siempre la palabra hipotenusa, pues a la hipotenusa nosotros la podemos representar pues con la letra C, ¿sí? Con la letra C la podemos representar, aunque en algunos textos la representan con la letra H. Al cateto y acento yo la puedo representar también con una letra. Por lo general pues podemos representarla con la letra A, ¿sí? Y el cateto opuesto yo lo puedo representar pues con la letra B. Ahí está, ¿sí? Independientemente de la letra que se utilice para representar pues cada situación, cada parte del triángulo rectángulo, debo de acordarme siempre de lo siguiente, que la parte más extensa es la hipotenusa, ¿sí? La parte más extensa de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Y la parte que queda en el piso es el cateto adyacente. Y la parte que queda en el aire, pues es el cateto opuesto. Entonces,
más que aprenderme las letras, que esta es la C, esta es la A, esta es la B, debo de saberme las partes, identificar las partes. Por lo tanto, ahora sí vamos con el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Eso me dice el teorema de Pitágoras. Lo vamos a escribir y es una fórmula muy valiosa. Me dice la hipotenusa al cuadrado. Esto es la hipotenusa, que lo represento con la letra C, ¿sí? Para no estar escribiendo toda la palabra. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos, en este caso, cateto A y el cateto B. Ojo, la hipotenusa, el teorema de Pitágoras, la hipotenusa me dice que es igual, ojo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos A y B elevados al cuadrado. Ahí está. Esa es la fórmula que se utiliza cuando se habla del teorema de Pitágoras. Y yo lo voy a encerrar, lo voy a enmarcar como ustedes lo pueden usar porque es una fórmula importante. ¿Sí? Y a partir de esta fórmula nosotros podemos desglosar muchas otras más. ¿Sí? Esta es la fórmula original, la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Con esta fórmula yo puedo averiguar muchas otras situaciones más con esa fórmula. Solo que en la escuelita nos mentían de que esta fórmula es para encontrar la hipotenusa, esta otra fórmula es para encontrar el cateto adyacente, esta otra fórmula es para encontrar el cateto opuesto. No, la única fórmula que ustedes necesitan es esta. De allí que ustedes despejen para encontrar la hipotenusa. De allí que ustedes despejen para encontrar el cateto adyacente o el cateto opuesto. Eso es despejar, no son fórmulas, son despejes. Solo que en la escuelita la profesora te decía, apréndete esta fórmula para que encuentres el cateto adyacente, por ejemplo. Le daba pereza explicarte cómo era de despejar, ¿sí? Estamos a estas alturas del partido en primero de bachillerato, ¿verdad? O en el grado que estés, debes de saber ya despejar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ejemplos despejando esta ecuación. Por ejemplo, supongamos que nos dicen encontrar la hipotenusa. Encontrar la hipotenusa. ¿Sí? Encontrar la hipotenusa. Perfecto. Primer ejemplo, encontrar la hipotenusa. ¿Con qué letra yo la represento? Con la letra C. Escribo acá la letra C. Perfecto. Es lo que me piden, encontrar la hipotenusa. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la única fórmula que yo necesito? Pues esta. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Y tú me dirás, profesor, pero ya está despejada la hipotenusa, que es la C. Mentira, despejar significa que no le estorbe nada a la letra que deseo averiguar, su valor, ¿verdad? Despejar significa que no le estorbe nada lo que yo deseo averiguar. Y lo que yo deseo averiguar, pues es la letra C. Le está estorbando. ¿Le está estorbando? ¿Qué cosa? El exponente 2. ¿Y cómo yo me deshago de ese fastidioso exponente 2? Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Que recuerda, lo que le hago a un miembro, le hago al otro. Es una ecuación. Entonces yo aplico raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. ¿Pero por qué hizo eso, profesor? Para eliminar este exponente 2 con este índice 2 de de la raíz para eliminar aquello. Entonces se va este exponente 2 y se va este índice 2 de la raíz y también se va con todo y raíz. ¿Y qué me queda? Únicamente me queda lo que está dentro, es decir, la letra C. Ahí está. Y me queda pues despejada la hipotenusa, ¿sí? Aquí ya está despejada la hipotenusa, como ustedes pueden observar. Está despejada ya. ¿Por qué digo que está despejada? Porque observen, no le está estorbando absolutamente nada a su alrededor. Allí ya está despejada. ¿Sí? Y esa es la fórmula que la profesora te decía. Tienes que aprenderte esta fórmula para encontrar la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es la parte más extensa. Pero ha sido mentira porque solo necesitaba esta fórmula original. De esta sacó todas las demás fórmulas, ¿sí? De esa sacó todas las demás. Solo que la profesora le daba pereza explicarte cómo despejar o explicarte cómo surgía esa fórmula, ¿sí? Allí está, pues, la hipotenusa. Vamos a suponer que ahora me piden encontrar el cateto adyacente. Vamos a suponer, me van a pedir encontrar, encontrar el cateto adyacente que lo represento con la letra A, ¿verdad? ¿Cuál es la única fórmula que debo de saberme? Pues esta, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. La única que deseo averiguar ahora el cateto adyacente, que lo represento con la letra A. Aquí está, entonces debo de despejar. ¿Qué significa despejar? Dejarlo solo, limpio, que no le estorbe nada. ¿Qué le está estorbando? Esta B.
que esta vez está positiva, va a ir al otro lado y se va a hacer negativa. Me va a quedar de esta manera. Sí, ahí me va a quedar. ¿Cierto? Perfecto. Está un poquito chueco, no importa, lo enderezamos. Me queda de esta manera. Sí, la B, que estaba positiva, fue al otro lado y se hizo negativa. Me queda de esta manera. Y me preguntarás, profesor, ¿ya está despejada el cateto adyacente que lo represento con la letra A? No, ¿qué le está estorbando? Le está estorbando el fastidioso exponente 2. ¿Cómo yo me deshacía de ese fastidioso exponente 2 aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación? ¿Verdad? Ya que aplico raíz cuadrada, ¿qué se hace? Simplificar el exponente 2 con el índice 2 y me queda únicamente lo que está dentro. Sí, ahí está. Paso limpio esto. Ahí está. Y ahí está la fórmula para encontrar el cateto adyacente. ¿Sí? Que no te acostumbras a ver a los despejes de este lado, no pasa nada. Dale la vuelta y queda lo mismo. Sí, démosle la vuelta y da prácticamente lo mismo. Ahí está. Y te ha quedado la fórmula para encontrar el cateto adyacente. Más que una fórmula que ha sido un despeje. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora te están solicitando encontrar, encontrar el cateto opuesto, ¿sí? B, encontrar B, ¿sí? B, con la letra B yo representaba el cateto opuesto. Entonces, la única fórmula que necesito es esta hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. ¿Qué quiero averiguar ahora? Pues el cateto opuesto, la letra B. ¿Qué significa averiguar? Despejarla, que no le estorbe nada. ¿Qué le está estorbando? La letra A. La letra A está positiva, va a ir al otro lado y se hace negativa. Me va a quedar de esta manera. Sí, ahí está. Y te preguntarás, ¿ya está despejada la letra B? No, ¿qué le está estorbando? Le está estorbando el exponente 2. Nuevamente, ¿cómo me deshacía del exponente 2? Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Raíz cuadrada a este miembro, raíz cuadrada a este otro miembro. ¿Se puede simplificar? Sí. Se va este exponente 2, se va este índice 2 de la raíz y me queda lo que está allá adentro, es decir, la letra B. ¿Sí? Lo demás yo paso a limpio. Ahí está. Y miren, me ha quedado despejada la letra B, sí. Miren, porque no le estorba nada. De allí ya es cuestión de gustos, que no te guste ver pues los despejes desde este lado. No importa, dale la vuelta y te da lo mismo. Démosle la vuelta y te queda prácticamente lo mismo, ¿sí? Esto que acabamos de despejar, pues es prácticamente lo mismo que esto que está aquí arriba. Es lo mismo, ¿sí? Ya es cuestión de gustos. Y esta es la fórmula para encontrar el cateto opuesto, ¿sí? Esta es la fórmula para encontrar el cateto opuesto. ¿Sí? Más que fórmulas que han sido, pues despejes. Y eso es lo que a la señorita de la escuelita le complicaba explicar, que son despejes, no son fórmulas, que la única fórmula que a mí me sirve y con la que puedo trabajar todo es esta. ¿Sí? Aquí está pues lo del teorema de Pitágoras, mis estimados estudiantes. Vamos a hacer unos ejemplos aplicando ya pues números y demás situaciones. Por ejemplo, aquí que me dice encontrar la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Este es un ejercicio del deber. Muy bien, pues vamos acá cogiendo nuestro lápiz, perfecto. Siempre con la calculadora en la mano, ahí está, o si no lo podemos hacer mentalmente. Veamos. Encontrar la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. ¿Sí? Antes de lanzarnos a resolver cualquier ejercicio de este tipo, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, las unidades. ¿Sí? Si yo me doy cuenta que aquí tienen las mismas unidades, en este caso centímetros, y acá tienen las mismas unidades, en este caso centímetros, está correcto, ¿sí? Porque recordemos, para aplicar el teorema de Pitágoras, mínimo necesito tener dos datos, ¿sí? Aquí está la fórmula. Para aplicar esta fórmula del teorema de Pitágoras, mínimo necesito tener dos lados. Sí, mínimo, porque si solamente me dan un lado no hago absolutamente nada. Mínimo me deben de dar dos lados para encontrar un tercer lado, porque aquí están tres lados. Mínimo me tienen que dar dos lados para encontrar el tercer lado faltante. Ojo, eso es obligado. Si solo me dan un lado, pues no puedo hacer absolutamente nada. Veamos este ejercicio, lo que les explicaba. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que los datos del ejercicio que voy a resolver tienen que ser homogéneos, es decir, o bien todo está en centímetros o bien todo está en metros. Pero si yo me llego a encontrar un ejercicio, por ejemplo, de este tipo, vamos a borrar esto.
para suponer ejemplo, 6 centímetros, perfecto, y acá tengo 8 metros. No puedo trabajar si me encuentro con un ejercicio así. ¿Por qué? Porque o bien todo está en centímetros o bien todo está en metros. No pueden estar disparejos. Deben de estar en un mismo sistema, deben de estar homogéneos en una misma unidad. Pero aquí afortunadamente los datos están pues en un mismo sistema, están en centímetros, todos los dos datos. Entonces está perfecto. ¿Y qué más tenemos que analizar? Es que me dan dos datos y eso está correcto, porque para aplicar el teorema de Pitágoras mínimo me deben de dar pues dos datos para encontrar el tercer dato o el tercer lado en este caso, ¿sí? Me dan dos lados, me dan dos datos, sí, este y este. Perfecto. Solo me falta averiguar pues este lado. Estamos muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que este es el cateto adyacente, que yo lo represento pues con la letra A, ¿verdad? Este es el cateto opuesto que yo lo represento pues con la letra B, ¿sí? Lo represento con la letra B. Aquí lo escribimos, ¿sí? Letra B, ¿verdad? Y la hipotenusa es lo que me falta, lo que me están solicitando, que yo lo represento con la letra C. ¿Qué hacemos? Aplicar la fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, que deseo averiguar pues la letra C. Aquí está. Y me dirás, profesor, ya está despejada. No quiere decir que porque esté en este lado ya está despejada. Despejar significa que no le estorbe nada. ¿Qué le está estorbando? El exponente 2. ¿Qué aplico? Raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Simplifico este exponente con este índice 2 de la raíz y me queda pues la letra C. Y paso a limpio pues todo lo demás, ¿verdad? Me queda esta fórmula que yo la puedo utilizar, ¿sí? La puedo utilizar y ya está despejada la letra C, que es lo que deseo averiguar, pues sí, ya está despejada, ¿verdad? ¿Qué hago? Reemplazar datos. Vamos a reemplazar datos. En vez de escribir la A, yo escribo lo que vale. ¿Cuánto vale la A? Pues vale 8 centímetros, ¿verdad? 8 centímetros elevados aquí al cuadrado, ¿verdad? Más la letra B, ¿cuánto vale? Pues 6 centímetros, ¿verdad? En vez de escribir la letra B, yo escribo lo que vale. ¿Cuánto vale? 6 centímetros. Pero recordemos que también está elevada al cuadrado. Entonces, esto va a estar elevado al cuadrado. Ahí está. Vamos a ir desarrollando lo que está dentro. 8 centímetros al cuadrado me da, pues, 8 por 8, 64. 8 centímetros significa, ojo, 8 centímetros elevados al cuadrado significa que el 8 va a multiplicarse dos veces por sí mismo. Entonces, 8 por 8, 64 y me queda centímetros al cuadrado. Porque recordemos qué cosa, que este exponente 2 afecta al número y afecta a la letra. Este exponente 2 afecta al número y afecta a la letra. Entonces me queda allí. Entonces acá pasamos a limpio el signo más y 6 al cuadrado. ¿Cuánto me dará 6 al cuadrado? Pues 6 por 6, 36. 36 centímetros me queda pues centímetros al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Y ahora vamos a hacer nuestra suma. 64 más 36 pues me da 100, ¿verdad? 100 centímetros al cuadrado. Perfecto. ¿Y cuál será la raíz cuadrada de 100? Pues, ¿qué número multiplicado dos veces por sí mismo me da 100? Pues el 10, 10 por 10, 100. 10 centímetros es la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta de mi ejercicio, ¿verdad? Veamos este segundo ejercicio que está acá. Me están solicitando lo que es encontrar el cateto adyacente. Recordemos, lo que está en el piso es el cateto adyacente, ¿sí? Esto vendría a ser el cateto adyacente que lo represento con la letra A. Es lo que deseo averiguar, ¿verdad? Perfecto. Esta parte, la parte más extensa que era la hipotenusa, ¿y con qué letra la iba a representar? Pues con la letra C. Con la letra C. Ahí está. Y esta parte que queda en el aire, pues es el cateto opuesto y es la letra B. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué hago ahora? Pues la única fórmula que necesito es esta. ¿Y qué habíamos dicho siempre? Que si los datos están en el mismo sistema, pues no pasa nada, trabajamos. Perfectamente, están en centímetros ambos datos. Está muy bien. Si uno de los dos datos estuviera en metros y el otro en centímetros, pues me tocaría hacer conversiones hasta que ambos estén en un mismo sistema, o bien en centímetros o bien en metros. Ojo con eso. ¿Cuál es la única fórmula que yo necesito? Pues esta.
hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero averiguar en esta ocasión? Pues el cateto adyacente, es decir, la letra A. ¿Qué significa averiguar? Despejar y que no le estorbe absolutamente nada, ¿cierto? ¿Qué le está estorbando? Le está estorbando pues la letra B. Está positiva, se va a ir al otro lado y se hace negativa, me queda de esta manera. Sí, me queda así. Perfecto. Entonces, si la B pasó al otro lado, que estaba positiva, y pasó al otro lado a restar, entonces me queda la A al cuadrado allí solita. Sí, me queda ahí solita. No significa que esté despejada. ¿Por qué? ¿Qué le está estorbando? Le está estorbando este exponente 2. La vieja confiable. ¿Qué hacíamos nosotros para eliminar el exponente 2? Pues aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. Y allí nosotros podemos despejar o podemos eliminar, simplificar este exponente 2 con este índice 2 de la raíz y me queda pues lo que está allí adentro. ¿Sí? Y lo demás, es decir, esto yo lo paso a limpio. Ahí está y me queda esta situación. ¿Ya está despejada la letra A? Sí. Yo sé que no te acostumbras a ver los despejes de este lado. No pasa nada. Dale la vuelta y te va a quedar prácticamente lo mismo. Como digo, siempre ya es cuestión de gustos. Mira, es lo mismo que está acá arriba. Ya está despejada, ¿sí? ¿Qué se puede hacer ahora? Pues reemplazar datos. Vamos acá. La letra C, que es la hipotenusa, ¿cuánto vale? 15 centímetros, ¿verdad? Entonces me queda 15 centímetros elevados al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Cuánto es? Pues b vale 9. En vez de la letra b escribo lo que vale, es decir, 9 centímetros y estos van a estar elevados al cuadrado, ¿verdad? Porque la b está elevada al cuadrado. Ahora, ¿qué puedo hacer? Operar 15 por al cuadrado. Significa que el 15 va a multiplicarse dos veces por sí mismo. 15 por 15, 225. 225 centímetros cuadrados menos 9 al cuadrado, 81, ¿verdad? 9 por 9, 81 centímetros al cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahora? La resta que está allí dentro, ¿verdad? Y vamos a hacerlo. Al uno le quito, perdón, al 5 le quito este uno, pues me queda 4. A 2 le quito 8, no le alcanza, le pide prestado. 12 le quito 8, 4, ¿verdad? Le pides de vuelta y te queda 2 menos uno, pues uno. 144. Me queda la resta 144 centímetros cuadrados. ¿Sí? La resta de, ojo, la resta de 225 menos 81 me da 144. Y la raíz cuadrada de 144, ¿qué número multiplicado dos veces por sí mismo me da 144? El 12. 12 por 12, 144 centímetros, ¿sí? 12 por 12, 144. Entonces la respuesta aquí es 12 centímetros, ¿sí? Es decir, que el cateto adyacente es de 12 centímetros. Hemos encontrado la respuesta. Y así ustedes pueden ir resolviendo el resto, bueno, el último ejercicio que nos queda allí, ¿sí? Un saludo a mis estimados, que pasen muy bien. Gracias por la atención prestada. Fuertes abrazos.